Bueno, Egunon, Arratsaldeon, Gabón, no sé. Tengo a dos maravillosas personas conmigo que parece que están nerviosas porque van a participar en un podcast, etcétera, pero enseguida tenéis que romper el hielo. Esto no se trata nada de nervios. Sí, hay 3 cámaras efectivamente por aquí, porque al final no solo está el escuchar las cosas, sino que también con la imagen se transmite mogollón. Bueno, pues eso, bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast tan humilde, extremadamente humilde, pero que queremos conocer a la gente. Y tenía mogollón de ganas de hablar de este tema y no va a ser la primera vez. Os obligo, os ruego, os pido por favor que tenemos que hablar mogollón de veces más sobre la natación artística o la natación sincronizada, como algunos ignorantes solemos hacer, y desde aquí mis disculpas cada vez que decimos natación sincronizada. Un pequeño gatito muere en el mundo y no puede ser. Bueno, por un lado... Nos cuesta a nosotros también, pero bueno, es lo que hay. Naro Altuna, eskerrik asko etortzagatik. Esther, súper gustora. Y María Lerchundi, un placer tenerte, de verdad. Ha sido una gozada saber que podías venir y hablar de la natación artística, de un deporte maravilloso, súper bonito. Pero si estamos hablando de que la natación es un deporte minoritario, comparándolo con el fútbol, etcétera, luego de repente vamos al siguiente nivel, a la Champions League de los deportes minoritarios, y entre ellos, por ejemplo, está la natación artística, y no debería estar ahí, sabiendo que es un deporte tan increíble. Tanto Naroa como María, si no me equivoco, habéis hecho natación artística durante muchísimos años. Sois unas compañeras, sí, apasionadas del tema, y es por eso por lo que estáis aquí. Entonces, hablaremos muchas veces, pero bueno, tengo una primera pregunta. Y es, ¿cuál es vuestra relación ahora, actualmente, con la natación artística? Empiezo yo. Venga. Bueno, yo ahora mismo, pues desde que... Es verdad que cuando empecé la carrera intenté, de hecho el primer cuatrimestre todavía participé en los campeonatos de España y tal, pero bueno, luego enseguida me di cuenta que como que no lo estaba disfrutando, ni por un lado el deporte, porque como que no entrenaba todo lo que yo quería y no daba todo lo que yo quería dar, y al final pues es difícil, una vez que has estado a un nivel medio alto, digamos, pues verte más abajo de ese nivel, ¿no? Entonces, por un lado no me veía bien en el deporte y por otro lado tampoco estaba disfrutando la universidad, porque al final pues era un cambio bastante importante y también pues lo estaba pasando un poco mal intentando compaginarlo. Entonces pues tomé la decisión, aparte de que tampoco había como mucho equipo en ese momento, digamos, como que me había quedado sola de las que eran las mayores y venía como un cambio generacional, digamos. Entonces pues bueno, tomé la decisión de dejarlo en ese momento y pues bueno, siempre he mantenido la relación, voy siempre que puedo a nadar, porque al final es lo que me gusta hacer y de hecho muchas veces me viene bien para evadirme y todo, pero bueno, es verdad que me quedó ahí un poco aparcado, y la verdad que este año sí que empecé la universidad como con ganas de retomar un poco más en serio el deporte, y bueno, la verdad que todavía no he encontrado la manera de compaginarlo del todo, pero es verdad que he preparado un solo técnico, aunque también es verdad que no le he podido nadar en los de Euskadi porque se ha tomado la decisión así en último momento de no nadar las rutinas técnicas, por lo tanto no he podido. Y también estoy preparando un dúo con una chica francesa que ha sido de hecho campeona de Europa Master hace un par de años. Fueron unas chicas del club que son francesas pero han estado en el club y hemos ayudado, de hecho María nadó también con esta chica que se llama Margot, y pues bueno, hemos preparado ese dúo técnico, pero nos ha vuelto a pasar lo mismo, de que no se han dado las rutinas técnicas, por tanto pues no pudimos nadarlo, y nada, pues pensando de cara a la temporada de verano si podemos nadar. Y luego, por otro lado, pues es verdad que tanto el curso de monitor como ahora que he estado en octubre haciendo el curso de entrenador auxiliar en Madrid, pues por ese lado de enseñar a las generaciones más pequeñas y echar un cable en el club, pues como que he mantenido sí esa relación, no tanto como deportista, pero sí como entrenadora. Joder, solo una pregunta. Es que de repente ahora cuando estábamos hablando, pero ¿por qué no habéis podido hacer? Bueno, ¿No realmente creo que ha salido? sido un fallo digamos, en la normativa del campeonato, que ponía que se iban a nadar tanto la rutina técnica como la libre, y como la rutina técnica, aquí la jueza te lo explicará mejor, pero la rutina técnica es que nos metemos ya un poco en material denso. Pero digamos que la rutina técnica normalmente es como el clasificatorio para la libre, o sea, es como lo primero que se hace. Por tanto, nosotras preparamos la técnica y dijimos, bueno, si nos da tiempo,
preparamos la libre y nadamos las dos, y si no, nadamos solo la técnica y no pasa nada, quedaremos fuera de clasificación porque no podremos nadar el libre, pero por lo menos participaremos en esa rutina libre. Y un par de semanas o un mes antes de que se nadara, pues hicieron ese cambio en la normativa que no sé de dónde salió y dijeron que en categoría absoluta solo se podía nadar la rutina libre. No entiendo muy bien la razón, pero bueno, fue así y de hecho borraron la prescripción y todo que estaba hecha y ahí se quedó. Algo me suena, pero bueno, en fin, no puedo hablar mucho del tema porque al final no tengo inscripciones y menos en un campeonato como esos, pero a mí realmente me da pena el no dar la posibilidad a todo el mundo de poder hacer lo que... Sí, o sea, no sé cuál es la razón, pero la verdad que, o sea, no... Opino que tú estuviste en el campeonato, yo al final no fui, pero no supone nada porque al final la categoría junior y la absoluta se compite con los mismos elementos. Bueno, es que claro, me estoy metiendo un poco. No, pero digamos que la rutina técnica tiene unos elementos requeridos. De todas formas, ya te digo una cosa, Naroa, que aquí la peña seguro que dentro de unos meses o unos años, cuando hables de elementos, etcétera, ya van a decir, ostras, pues sí, tal. ¿Hay algún podcast de natación artística? ¿Alguno de Aquatics? Yo la verdad que no lo sé. Poquito, ¿verdad? Igual alguna entrevista. Seguramente en inglés. Es que tenemos que hacer un poquito más de visibilidad. Pues sí, más. Alguna entrevista yo creo que más, pero siempre esas entrevistas que se hacen nunca como que se ahonda tanto en el deporte en sí, sino es más entrevistar a la persona que va y no tanto explicar como el funcionamiento del deporte, porque hay muchas cosas que la gente realmente no sabe. Y antes de entrar en materia, en tu caso, por ejemplo, María, también... natación artística durante muchísimos años, pero ahora tienes una vinculación diferente. Efectivamente, yo ya dejé de nadar cuando empecé la universidad y ahora pues sigo atada a ella como jueza, como jueza de natación artística, o sea, árbitro en campeonatos de Euskal Herria y en la Federación Vizcaína y Guipuzcoana. ¿Y qué tal? ¿Te gusta? Sí, muy bien, me encanta, me gusta mucho. La verdad. Yo, por ejemplo, en el deporte que yo practico, que es el curling, la relación entre lo que es el deportista y el juez es de respeto máximo, no es como en otros deportes donde parece que hay conflictos. En la natación artística es también lo mismo, es decir, no hay ese problema de lo que dice el juez no está bien, etcétera, luego discusiones, etcétera. Con los deportistas es mucho más respetuoso. Sí, yo personalmente no he tenido ningún problema con los deportistas porque sí que es cierto que somos muchas juezas. O sea, esto es complejo de explicar, pero digamos que cada jueza, depende de la posición que estés, puntúas una cosa u otra. Y encima ahora que hace unos años ha habido un reglamento, o sea, ha cambiado todo el sistema de puntuación, ha habido una revolución increíble en el reglamento, en toda la normativa que regula la sincro, pues ahora es muy diferente y tenemos como diferentes tipos de jueces. Ahora hay como, digamos, unos jueces especializados en controlar, por ejemplo, controladores técnicos que se encargan, digamos, de chequear que lo que está haciendo esa nadadora es efectivamente lo que ha declarado en una hoja que hay que entregarla antes de la competición. Entiendo. Entonces, hay muchos jueces a la vez, entonces cada uno puntúa una cosa diferente. Sí, en fin. Nos estamos metiendo un poco. Bueno, o sea, ya es mucha información. Antes de entrar en materia, sí. Ayer estaba en la cama y hay una cosa que me ocurre también, por ejemplo, a mí cuando he realizado alguna entrevista o lo que sea, y es que, por ejemplo, en mi deporte hay mucha ignorancia también, mucho desconocimiento, al igual que en la natación artística. Y la primera pregunta que os quiero hacer antes de entrar en materia, en la lección 1 de natación artística, es... cuando estáis con gente que no conoce vuestro deporte, ¿cuál es la pregunta que más os eriza la piel? La de, joder, otra vez la misma pregunta. Yo la tengo clarísima. Es ¿cuánto aguantas debajo del agua? Esa es siempre. Como si fuera yo a hacer apnea. Pues no te la voy a preguntar. Pero esa. ¿Y a ti, María? ¿Alguna pregunta que... Por ejemplo, a mí, la de que me dicen, la del barrer y todo esto, es que esa me pone malo. Sí. O la de, a ver si vosotros estáis en forma. ¿Tienes que estar en forma para hacer tu deporte? Pues digo que cada uno tiene la suya. A ti, María, ¿cuál es la que dices? Mira, aparta de mi camino. Pues, por ejemplo, la de, pero que no toquen el suelo. Ay, Dios, ¿esa también lo dicen? Eso, la gente se piensa que tocamos el suelo. Y no es así. En general, yo siento como que se menosprecia mucho el deporte. Muchísimo. O sea, en plan, yo no me quiero meter con otros deportes, obviamente, para mí es el mejor. Pero realmente creo que es una disciplina que tienes que tener muchas cosas en cuenta
y me parece un deporte súper completo, mucho más que otros que a priori son más simples. Es que es así. Y sin embargo, muchas veces que tú dices, no, soy nadadora de sincro, tal, es como que te miran como distinto que si dijera, por ejemplo, soy nadadora. Siento como que... Hombre, hablando de estereotipos, yo desde fuera lo que veo es, o lo que siento, mejor dicho, es que cuando hablamos de las deportistas de natación artística es como que se habla mucho del tema de la música, de lo guapa que estoy, etcétera, y esos son los estereotipos que van completamente en contra de lo que es el deporte. O sea, realmente cuando ves cómo estas deportistas sacrifican su vida, especialmente en el alto nivel, de horas y horas y horas y horas en el agua, fuera del agua, simplemente para unos pocos minutos en los Juegos Olímpicos. Sí, yo creo que por ese lado, al ser una disciplina como tan artística, digamos, pues como que a veces se ve un poco más como un espectáculo que como un deporte, pero al final es que el espectáculo es parte del deporte y de hecho se puntúa esa parte de espectáculo, pero detrás de eso hay muchísima técnica, hay muchísimo entrenamiento físico, muchísima preparación. O sea, para mí de verdad que es un deporte súper completo y lo que tú dices, o sea, es muchísimo sacrificio, en plan, las chicas de la selección. Yo ahora que estuve en Madrid y estuve haciendo este curso con chicas que habían estado en selección infantil o junior y decían que entrenaban 10 horas a la semana, 7. O sea, al día, fácil. Claro. Y nosotras que al final pues no hemos hecho gran cosa más que ir a nuestros campeonatos de España y defender la mejor posición que podíamos y listo. Y aún así, si hiciéramos un cálculo de las horas que hemos echado en la piscina, probablemente mucha gente se sorprendería, porque nosotras hemos entrenado durante años 6 días a la semana, 3 horas al día, fácil. Bueno, pero yo creo que, o sea, yo por ejemplo en mi caso, la gente cuando he dicho pues soy jueza de natación artística, como que al principio se sorprende, pero para bien, en plan de qué difícil. No Es sé, que tiene la que ser verdad es que difícil. sorprende. Hay deportes que para ponerles una puntuación no tiene que ser nada fácil. Real. Sí. Y luego, antes de la lección número 1 de natación sincronizada, la otra pregunta. ¿Qué pregunta diríais? Mira, ¿por qué no me la hacéis? Y realmente creo que sería muy interesante para que supieses realmente qué deporte estoy haciendo. ¿Puedes reformar la pregunta? Sí. Antes hablábamos Sí. de las preguntas que dices, joder, ¿cómo me haces esta pregunta? La de tocar el fondo. O la de, sí, pero... Sí. Y preguntas que yo algunas veces cuando digo, oye, mira, ¿y si preguntases de esto, de lo que yo estoy haciendo, realmente fliparías en colores de lo que estoy haciendo? Y de la natación artística os hago esa misma pregunta. Igual no tenéis respuesta ahora y lo dejamos para otro día, pero es, ¿qué pregunta creéis que nunca se hace a una deportista de natación artística que se debería hacer para que realmente se valore un poquito más la belleza de este deporte? Pues, por ejemplo, ¿por qué no se te da más protagonismo? Se me ocurre. No sé, yo creo que es un deporte que, o sea, hay mucho desconocimiento, pero porque no se le da el espacio, igual en los medios, o el protagonismo que se merece, en mi opinión. Ajá. O sea, No que sé. esa sería una pregunta, ¿no? Sí. ¿Por qué no sabemos más de esto? ¿Por qué no sabemos más de ¿Por qué esto? no sabemos más? ¿Por qué? ¿Por qué? Es una buena pregunta, porque Es la la buena. verdad claro, que... por eso Hombre, a mí la- se me ocurren algunas razones, pero no sé, un deporte mayoritariamente practicado por mujeres, no sé, históricamente tampoco se le ha dado como el protagonismo que merece, en mi opinión. como de segundo nivel por estar... Sí. Sí, porque no sé, tampoco, no sé, o sea, estábamos comentando justo antes de empezar a grabar que ha habido un campeonato del mundo, digamos, en París hace unas semanas. España se ha llevado 6 medallas. 6 Es lo que medallas. me estabais diciendo. ¿Quién se ha antes. enterado? Nadie. 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 Las que estamos dentro y ya está. O sea, nadie. Pero bueno, es que además es verdad que es un deporte en el que España, o sea, consigue, o sea, en plan, siempre ha estado a un nivel muy alto mundialmente. De hecho, yo creo que junto con waterpolo en las Olimpiadas y así históricamente es el de los deportes que más nivel tiene y sin embargo no se oye nada de... Nada, No eso se da el existe cada protagonismo. 4 años y además también Eso. la sensación que me da es que en los últimos 2 ciclos olímpicos en la natación artística lo que ha ocurrido es, uy, ¿y por qué España no está la segunda? O bueno, Sí. o la primera. ¿Por qué de ¿Por qué repente no ahora están medallas? cuartas, quintas, sextas? ¿Por qué no rasca medallas? Y oye, ¿y por qué no preguntas en otros deportes donde jamás se ha rascado una sola medalla? Y, Sí, y como se que se da por exige a hecho. la natación artística que se tenga medallas sí o sí, en cualquier cosa, ya sea en el dúo, en lo que sea. Ya. Pero bueno, Nos En tienen fin. mal acostumbradas las chicas, Yo que creo están que a sí. tope. Sí, Pero sí, bueno, sí. es verdad que en las últimas Olimpiadas también ahí estuvieron
terceras, ¿no? Y de hecho sabemos más de otros deportes de que se juegan o de otros equipos del extranjero, de la otra punta del mundo, que de lo que está pasando en nuestro propio territorio, muchas veces. Bueno, empezamos. Lección 1 de natación artística. Más protagonismo. Más protagonismo. Sí. No se toca a fondo. Pero lección número 1. Una persona como yo que va a la piscina a ver por primera vez natación artística, ¿cómo explicaríais con ciertos elementos técnico-tácticos el cómo puedo disfrutar de este deporte viéndolo? Viéndolo. Primero viéndolo. María, ¿quieres contestar tú desde el punto de vista de jueza o lo intento yo? Vale, pues a ver, es un deporte muy visual. Eso es lo primero. Eso es lo primero, es un deporte muy visual, o sea, entra por los ojos. Entonces, igual es importante a ojos de una persona, bueno, yo creo que a ojos de una persona que no entiende el sincro todo le va a parecer una pasada, partiendo de esa base. Pues no sé, igual el bañador o... Bueno, mentira, no sé por qué digo lo primero el bañador, la verdad, pero bueno, el recorrido que hace la piscina, cuánto se mueve la persona que está nadando, las personas que están nadando, cómo de juntas nadan. Las acrobacias también son muy visuales, ¿no? Cómo sube, qué hace la que salta. La expresión corporal, la cara, qué tipo de música está sonando y si lo está, digamos, está transmitiendo la historia que te está intentando contar con la canción. Todos esos son elementos... A ver, son súper superficiales, son bastante superficiales, pero bueno, como estamos hablando dentro de la superficialidad, claro. Por ejemplo, si me ocurre una cosa, y es después de haber hecho una apnea durante no sé cuántos segundos debajo del agua y luego tener que salir y seguir contando la historia con tus ojos, ostras. Sí. Yo me veo yendo a la Azurri y de repente me coge una ola de 2 metros y luego la salida, sí. lo último en lo que pienso es, voy a contar una historia maravillosa, ¿no? Bueno, es parte del deporte, pero sí. Lo que ha dicho María, o sea, y de hecho es uno de los problemas que tenía el deporte y una de las razones por la cual se ha hecho este cambio de reglamento, y es que el deporte es tan visual y tan subjetivo que al final es muy difícil para los jueces determinar quién es mejor, porque cómo valoras la dificultad de un grado a otro. Digamos que el deporte se dividía antes como en 3 partes, que sería la impresión artística, que es todo esto que ha mencionado María, de la interpretación de la música, cómo cuadras, digamos, los acentos de la música con tus movimientos, el tempo, si es más rápido o más lento, los bañadores, las acrobacias, tal, todo esto que se ve como más la parte del baile, digamos. Y luego está la parte de dificultad, que sería los elementos que haces cuánto difíciles son. O sea, claramente es más difícil sostener una vertical, que sería un pino con 2 piernas arriba, claro, que con una. O es más difícil mantenerlo fuera del eje que en el eje. Entonces, esa sería la parte de dificultad. Y por otro lado estaba la parte de ejecución, que era eso que tú vas a hacer, difícil, lo que sea, si es fácil o es difícil, da igual, cómo de bien lo has hecho. Entonces estaban estas 3 puntuaciones, pero que al final se mezclaban mucho entre ellas, porque al final es muy difícil diferenciar. Si tú has hecho algo muy difícil, pero lo has hecho muy mal, un juez tiene muy difícil ver, ostras, eso que quería hacer era muy difícil, pero lo ha hecho muy mal. Entonces tengo que puntuar bien la dificultad, pero lo has hecho muy mal. Entonces se mezclaba mucho y por ese lado ha venido el cambio de reglamento ahora. Y pues eso, la diferencia más grande es que ahora todo lo que tú vas a hacer, como se hace en la rítmica, no sé si conoces, todo lo que vas a hacer se declara. Entonces yo voy a declarar que voy a hacer un pino con 2 piernas, voy a declarar que voy a hacer un espagat, voy a declarar que voy a hacer tal. Por lo tanto, la dificultad, ya tu parte se basa con una dificultad. Entonces al final es mucho más objetivo, porque si yo tengo más dificultad que tú, si ejecuto mejor, te he ganado y ya está. Efectivamente. Entonces, por ese lado, pues es verdad que había una lucha por intentar objetivizar más el deporte y que fuera más justo, porque realmente si no siempre ganaban las mismas y tú ibas a un campeonato y sabías quién iba a ganar. En las Olimpiadas mismamente, te digo, o sea, han sido las rusas, que probablemente todavía seguirían ganando, seguramente, pero bueno, es verdad que con este nuevo cambio de reglamento ha habido muchas variaciones y al final pues se ha hecho más justo. Y ha profesionalizado el deporte. Sí. Yo creo, sí. Y ¿creéis que es bueno que se profesionalice el deporte? Sí, sí, sí. Yo creo que ha venido muy bien, pero es verdad que todavía pues al final ha sido un cambio muy drástico y de hecho el anterior reglamento ahora se ha vuelto como a hacer un cambio bastante importante, pero en el anterior reglamento había muchas cosas que no estaban contempladas y al final, en mi opinión, el deporte como que perdió bastante, porque la gente tiró por la dificultad y había unos movimientos declarados que pues eran un poco escasos, digamos, o sea, no había mucha
mucho donde escoger, entonces como que todo el mundo hacía todo el rato lo mismo y la verdad que yo creo que perdió bastante el deporte en eso, pero creo que ahora con este nuevo reglamento que han hecho, pues como que está mejor y pues obviamente pues eso será un cambio que irá poco a poco cada vez a mejor porque pues eso ha sido un cambio muy grande. Sí, yo lo veo como muy positivo el cambio, o sea, ha sido Sí, total. súper positivo. Luego también, sí que es cierto que necesitamos un periodo de adaptación. O sea, este reglamento, bueno, la primera vez que a nivel internacional se implantó fue en 2023, yo creo, más o menos. Bueno, es que Sí, luego, es que ya bueno, 1 o 2 temporadas se llevan sí, a o sea, con el nuevo cada reglamento. 5 años, bueno, esto partiendo de la base de que cada 5 años la normativa cambia. O sea, de hecho, en 2025, el año que viene ya otro nuevo reglamento. Como si fuese la Fórmula 1, ¿no? Efectivamente. Entonces, pero claro, Realmente es como después de cada ciclo olímpico, efectivamente. Pero en 2022 fue un cambio brutal, o sea, fue como otra sincro. Es como ya hemos pasado Sí. como a un deporte totalmente diferente. Por o eso sea, el cambio del nombre también de sincronizada artística. es como ha sido un cambio brutal. Hay De muchos hecho- más tecnicismos, luego también, digamos, hay como un lenguaje propio. O sea, esto es... bueno, ahora no nos vamos a poner a explicar estas cosas, pero... Sí, pero digamos, sí. tú declaras un espagat y no escribes espagat, pones F1 o F lo que sea. Claro, eso es. Entonces Sí. es una jerga totalmente nueva y la verdad que y para las entrenadoras y todo, la verdad que es Ha sido un cambio... Eso ya sé que me voy a Una pillar los dedos, pero barbaridad. creo que en el mundo de los saltos ocurre algo parecido. Es decir, ya no se habla sobre el salto, sino hay una nomenclatura concreta, ¿no? Sí, o como gimnasia artística que tú declaras que vas ejemplo. a hacer un triple mortal y ya está, y es lo que hay. Tienes esa dificultad, lo hagas mejor o peor. Mientras lo ejecutes está ahí. Pero bueno, sí, es un cambio que también vino a raíz porque como que iban a quitar el deporte de las Olimpiadas, ¿no? Eso dijeron. Dijeron por eso, porque era uno muy subjetivo y tal, que era verdad, la verdad, que era muy subjetivo y entonces Sí, o sea, ahora se ha profesionalizado y sobre todo, por ejemplo, tenemos unas juezas que se dedican a, pues eso, chequear que todo lo que has puesto en en el papel, hay un papel que tienen que entregar las entrenadoras antes de la competición, la coach card. famosa. Esto también me suena a la halterofilia, por ejemplo, en el que va el entrenador con sus pesos, mira los de al lado, Pues etcétera. sí, y- y es mucho mejor Sí, porque tienes más mucho técnica también, más, porque tú sí. ahora Claro. de la eliminatoria a la final puedes subir si quieres Efectivamente. la Mucho dificultad, más. tiene Sí, más sí. tiene más Sí, sí. punch. A Y mí si eso no me lo gusta. haces, a la penalización. Luego hay otros jueces, por ejemplo, ejecución, que tú ahí lo que tienes que puntuar es cómo lo está haciendo. Entonces, por ejemplo, si nos guiamos en la altura, o sea, la altura es, digamos, un límite de la nota. Entonces, si, por ejemplo, sacan dos piernas que se ve claramente la rodilla claramente fuera, pues es un 6,5. Mira, tenemos aquí como unas tablas. Es que esto, o sea, Sí, sí, vamos, es que lo voy a ves. enseñar. Mira. No, sí, o sea, hay que estudiar mucho. Las cosas como son. Las cosas como que son. mira, O sea, mira. esto es o sea, es como si fuera un sistema jurídico completamente nuevo. Ojo, ¿eh? Bueno, esto no es nuevo, pero bueno. Es O sea, por digamos, centímetros eso sí, por casi, ¿eh? centímetros. O sea, tienes. Bueno, es que entre subir la rodilla y subir 2 dedos más que la rodilla Es que son meses y meses de entrenamiento. Meses se ha quedado corta por la ejemplo, tía. si una persona está boca abajo, vertical, la posición vertical, Sí. y saca una altura, pues eso, claramente las rodillas fuera, es un 6,5. Pero Vale. claro, esto no significa que tú le tengas que poner un 6,5. Esto significa que yo más de un 6,5 y no le puedo poner a de eso. ahí para abajo, o sea, si se tuerce, Vale, pues le bajo eso a es, tal, si eso se es. desplaza, le Eso bajo a es. tal. Luego también, por ejemplo, los grados. En plan de, si estás un poquito torcida, ya tienes una penalización de 0,2. Un poquito más, 0,5. Y así se van también penalizando los grados de cómo fuera del eje vertical estés. Luego también, claro, no es lo mismo una vertical con las dos piernas para arriba que solamente una pierna para arriba. Claro, el peso aéreo es menor, entonces es más fácil. Entonces, María, claro, María, ya los porcentajes cambian. Enséñalo a la cámara Bueno, espérate. a los que estén viendo el podcast. O sea, claro, yo todo esto tengo Sí, que tener en la es cabeza. igual mejor. Y esto es una hoja, o sea, habrá. Sí, hay un muchas. ciento. Luego también, pues esto, Buah. pues. A ver, es Qué verdad estrés, que luego qué estrés. yo sin Sí. ser jueza le voy a decir aquí a María, eso es imposible luego porque tú al final ten en cuenta que esto lo estás puntuando en una rutina que dura 3 minutos y los elementos van así y yo hago una vertical y hago luego esto, hago un espagat. Claro. Entonces, al final lo tienes que tener súper interiorizado Efectivamente. y pues más o menos ves la rodilla y a no ser de que Sí. esté en Badajoz la Tú lo pierna tienes, de torcida, pues efectivamente. o sea, quiero decir, no es tan técnico a no ser de que sea la parte que no hemos comentado, pero hay una Es que parte varía mucho. ¿Qué es? hay una parte que son las figuras, que es una parte de la sincro súper técnica, que son unos elementos que vienen determinados en el reglamento. Concretos, eso es. Sí, son unas posiciones Eso es, básicas posiciones. y unas transiciones que te llevan de Que una tienes que posición pasar a otra. por el aro. Sí, Efectivamente. Tienes que entonces hacerlas sí o son sí. unas competiciones que de hecho son aburridísimas porque son en los de España María y yo hemos tenido 5 horas de competición que tú vas a nadar 4 figuras de máximo
40-45 segundos cada figura. Todas las niñas con bañador negro, gorro blanco, para que sea lo más objetivo posible. Pasa una niña, puntúan, pasa la siguiente, puntúan, pasa la siguiente. Estamos 5 así, jueces sentados así, en fila. 300 haciendo todo el rato el mismo cara de movimiento. póker. En cara así. Entonces, Entre la niña, sí, en plan, esto, pues, digamos, cuando están así, el agua por Batidora. aquí, esto se llama batidora, entonces entran, Sí, en se posición de colocan, presentación. el juez que está en el medio, que se le llama aja, hace, puedes empezar, empieza la figura. Y pues nada, hasta que no la termina, nosotros no podemos sacar la nota, termina, desaparece, digamos, sacamos la nota, normalmente hacemos con tablets, entonces hacemos así, atrás hay unas personas en una mesa que cantan las notas, igual 5,5, 5,6, 5,7, 5,8, lo apuntan en un papel y se calcula la siguiente. media y ya está. Efectivamente. Y la Igual luego siguiente. podemos mandar fotos o algo para que vayáis Hombre, metiendo por la supuesto. Sí, para darla así. Ah. Por eso, más esa es visual. como la... Acordaos que es lección número 1. Sí, nos estamos pasando Ya, igual un esto es poco, muy ¿eh? técnico, muy técnico, mucha A ver, información, mucha información. No, pero es que yo creo que es fundamental que la gente Pero es entiende lo técnico que es Sí, este sí, sí. deporte. Claro. O sea, la técnica es lo más importante real en Y el sincro, cuando porque hablamos si no tienes de técnica, técnica- no puedes hacer nada más. Técnica igual a dificultad. Sí. O sea, este reglamento- Sí, de hecho, todos estos movimientos, o sea, cada posición tiene una dificultad, Está cada todo transición tiene una... tipificado, todo. O sea, Sí. este reglamento tiene 300 páginas, hay más, o sea, en plan de, no, hay Sí. muchos más reglamentos. o sea, Porque luego hay el todo está apéndice del tipificado. apéndice del apéndice. Sí, sí, sí. Pero bueno, que realmente esta parte técnica que no se conoce, casi nadie conoce, porque al final pues es mucho menos vistoso y más aburrido, pero realmente es la base del deporte, porque luego, antes que hemos hablado de las rutinas técnicas, al final es como una rutina normal en la que tienes que implementar estas figuras que hemos dicho. Entonces tienes 5 figuras que vienen determinadas por reglamento y tú tienes que meterlas en un orden, bueno, ahora ya no, pero antes era en un orden establecido y los jueces te puntúan eso, aparte de lo que es la rutina. Pero digamos que hay una puntuación solo de elementos. Rutinas, ¿entiendes? Y entonces- Baile. Sí. Sí, es que lo baile es entiendo muy yo, pero poco bueno, técnico. efectivamente Baile es está muy bien poco el- técnico. creo que tenemos el que explicar a la o sea, gente. en Rutina sí, es baile. sí, hay Sí, de- rutina es lo que o se sea, hace sí. dentro de 2 minutos de música, desde que se da el silbato hasta que se acaba la O sea, música. hay diferentes tipos. Tenemos, por ejemplo, solo, pues cuando la persona nada sola. Luego Una. dúos, Dos parejas. Equipos pueden ser libres o técnicos. Técnicos, bueno, son de 8 nadadoras. Técnicos, como ha dicho Naroa, con una serie de elementos que están tipificados en el reglamento que tienes que Eso meter todo. esto, Elemento esto. técnico, o sea, ¿Cuántas nadadoras? 8. 8 Entre nadadoras 8 y también. 4. Sí. O sea, tanto el libre como el técnico Sí. son 8 nadadoras. O sea, siempre hay solo dúo y equipo, hay las dos. Hay técnico y libre. libre. De hecho, hay que competir Libre, en las sí. dos porque la clasificación se hace de la suma de las dos. Técnico, o sea, libre es más artístico, digamos, no tienes que, o sea, tienes que meter, bueno, o sea, no tienes que meter como una serie de elementos que te dice el reglamento que tienes Puedes que meter. hacer lo que quieras, es más digamos. libertad, efectivamente. Y ya a Ahora partir con el de nuevo 8 ya reglamento no hay, también. ¿no? Sí, Sí, luego hay, acrobáticas. aparte de eso, es que ahora eso es muy estructurado, pero luego hay rutina acrobática, que se llama ahora, que es una más rutina vistosa. que han hecho nueva, que sí, es básicamente saltos. O sea, se puntúan acrobacias porque es verdad que había una tendencia en los últimos campeonatos a que en los equipos libres se tirara mucho por hacer acrobacias y como se estaba dejando un poco de lado la parte más técnica. Entonces quisieron separarlo y hacer una rutina que sea solo acrobacias, en la que, pues eso, no hace falta casi ni que hagas híbridos, que se llaman cuando estamos cabeza abajo con las piernas haciendo figuras. Entonces, lo más importante son las acrobacias, hay que hacer 6 sí, 6 creo que son. En Que estamos junior. hablando de los megasaltos. Saltos, etcétera. plataformas, Son, visualmente son las equilibrios. vistosas, o sea, para el público igual que no entiende, o sea, visualmente son las más Sí, es espectaculares. salto y hago un mortal. O A me mí suben personalmente en un lo espacio. que más vistoso es cuando veo Sí. las competiciones es cuando estáis invertidas, cuando estáis boca abajo y empezáis a moveros a una velocidad impresionante. Eso es a mí personalmente lo que más me choca. Y luego he estado en alguna competición de natación artística y es el sonido del agua. Sí, hay subacuáticos. El ruido. Fuera, digo, ¿eh? Ah. Pa, 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 es impresionante. A mí pues, personalmente eso me parece... Y luego debajo, claro, estamos hablando luego también de la música. Tenemos un Subacuático, hay mucha gente que lo pregunta. Hay música abajo Sí, para llevar bueno, el tempo e ir yo- todas a la yo- vez. Yo lo sabía, yo lo he sufrido, A mí el otro día me lo lo he preguntó una disfrutado amiga. como nadador. Y antes de seguir con eso, luego entiendo que aparte del solo, dúo y por equipos, también hay mixtos, si no me equivoco, ¿no? Muchas Sí. veces no hablamos de ello, pero también está la natación Ahora artística mixta. sí, ahora en el nuevo reglamento hay tanto el dúo mixto, que es Eso un es. chico y una chica, como los equipos puede haber hasta 2 competidores masculinos. Y luego también está el solo masculino, pero por ejemplo en la Olimpiada no compiten, solo en Y el sin Mundial y tal. querernos meternos en ningún fregado, esto os gusta, Sí, claro. Sí. porque a mí me encanta. Sí.
es una de las cosas que me gusta del deporte, la posibilidad de realizarlo juntos y ser lo más igualitarios Aparte posibles. yo creo que ahora con el nuevo reglamento también como que están adecuando muy bien que vengan más chicos y que... Se fomenta de esa forma, se da más visibilidad también. O sea, me refiero a que Sí, cualquier ahora ha persona habido puede hacer tecnificaciones de la española de todos los chicos de España y así. La verdad que están apostando muy fuerte porque el deporte sea también masculino, ¿no? Pero bueno, sí, por terminar, que nos quedaba, lo que hemos dicho de rutinas técnicas y libres, eso digamos que es en categoría junior, que sería a partir de 15-16. No, porque lo que hemos dicho antes de figuras... Pero como en todos los deportes también está, que si la categoría Benjamín... Sí, digamos que en categorías inferiores... No estáis hablando de nada raro. Por eso, en categorías inferiores las rutinas técnicas se sustituyen por estas figuras que hemos dicho. Entonces, por eso digo que la base del deporte son esas figuras y es la técnica la base del deporte. Desde Alevín, lo primero que vas a hacer siempre van a ser figuras, porque si no tienes esas posiciones básicas controladas es imposible que luego las hagas en una rutina. Y las remadas, mucha gente pregunta en plan de ¿cómo veis mantener Claro, no es arte de magia, no lo de magia. mantenerse Es tensión, fuerza, técnica. Técnica. De las remadas, todo se hace con las manos. Hostia, me lo voy a apuntar, ¿eh? Sí, la remada es muy Sí, nos importante. podemos meter ahí porque también ahora que está como mejor visto, bueno, no sé cómo decirlo, pero yo he visto ahora muchos equipos de natación que les hacen hacer a sus chavales remadas y tal. Al final son esas remadas que hacemos nosotras y nosotras de hecho tenemos súper garatuta desarrollado eso, el hecho de sentir el agua y en distintas posiciones ser capaces de agarrar agua, impulsar para adelante, para detrás, para un lado, para el otro, porque al final es lo que se basa nuestro deporte. Entonces, por ese lado, el tema de las remadas, si queréis algún otro día comentar. Vamos a tener que hablar mucho del tema de las remadas y os digo por qué, porque yo creo que no hay nada mejor en este mundo para ser un mejor deportista que tener el mayor conocimiento posible del resto de deportes, porque te ayudan también a conocer y a ser mejor en el tuyo. Hoy no es el día de hablar de la natación, pero las remadas... Pero las remadas es un tema fundamental que muchos nadadores deberían de hacer. Natación artística para mejorar y ser mejores nadadores luego a la hora de impulsarse en el agua y a entender lo que es la hidrodinámica y la propulsión. Y la flexibilidad también, es muy importante. Bueno, en la sincro es mucho más... Sí, es lo que decíamos, que la sincro al final es como la mezcla de muchos deportes, o sea, podríamos decir el ballet, la gimnasia rítmica, natación, porque al final es lo que ha dicho María antes, se puntúa mucho el recorrido y al final tú en un minuto, o sea, en una rutina de 2 minutos, vale, son 2 minutos, los nadadores sé que hacéis tiempos más rápidos, pero nosotras damos casi 4 largos a la piscina, que ¿cuántos serían? Pues 100 metros o así en 2 minutos. Eso teniendo en cuenta todo lo demás que hacemos. Entonces, al final nadamos mucho también. Y de hecho nuestras niñas pequeñas participan en competiciones de natación pura, porque aparte parte de las mínimas que se necesitan, sí, desde luego. Lo vuelvo a repetir, hoy no es el día de hablar de natación, pero aquí ha estado con nosotros Maider Redín, también, que empezó en natación artística y mira la crack que es. Sí, ¿Por total. qué será? Pues puede ser. Tengo algunas preguntillas para vosotras así como un poquito rapiditas de toque cortito del balón. Estamos alargando, sí. 1, el tema de la música. ¿Las elegís vosotras? ¿Las elige el entrenador, la entrenadora? Depende mucho. Bueno, ¿quieres hablar tú? Es que siento que estoy hablando mucho. No. Realmente, o sea, son muchas rutinas, son, como ha dicho María, se puntúa mucho que a ver, muchas veces que al final se deja un poco de lado, pero al final hay una parte muy importante de que sea como... O sea, que tenga un concepto, que no sea solo una música, ¿vale? O sea, que yo diga, pues voy a hacer, por ejemplo, ahora nosotras estamos haciendo una rutina que hemos llamado La Caza y representa como los guerreros en el Amazonas y entonces la música te lleva a eso, los movimientos te llevan a eso, el bañador te lleva a eso y al final son muchas cosas y al final no puedes tener tantas ideas en la cabeza. Entonces, pues muchas veces una la tiene la entrenadora, otra vez te viene, pues mi vecino me ha dicho, nosotras hicimos una vez Fórmula 1 y me acuerdo que fue... un hermano de una nadadora de sincro que dijo, pues escuchar la canción de Fórmula 1 tal, y escuchamos el himno de la Fórmula 1 y nadamos con la canción de Fórmula 1, o yo qué sé, o vas a un concierto y de repente te gusta tal artista, o sea, al final pues como que viene de muchos lados, o de escuchar músicas al final, ponerte en Google, escuchar músicas y decir esta me gusta y a partir de ahí buscar... Porque al final la inspiración tampoco no es limitada, ¿no? Entonces, pues, para una entrenadora solo es muchísimo. Sí, o sea, esa parte, digamos, de la nota de los jueces es la impresión artística
O sea, yo cuando estoy de jueza puedo estar o en ejecución, o puntuar la ejecución, o en puntuar la impresión artística. Entonces, en una misma competición hay 5 jueces que se encargan de la ejecución, otros 5 de la impresión artística. Entonces, cuando yo estoy en impresión artística, tengo que fijarme, digamos, tenemos que poner 3 notas. Una es la coreografía y musicalidad, otra, digamos, la performance, que es como la puesta en escena, y otra es las transiciones. Entonces, tenemos que poner 3 notas solamente, o sea, en una única rutina tenemos que poner ya 3 notas de esa parte más artística, que no es solamente, la música, no, la música es, la musicalidad significa que, por ejemplo, cuando hay un acento de música, que yo haga un movimiento que acompañe ese acento de música. Entonces, Sí, pues o sea, claro. no puede ir la música por un lado y tú por otro, todo eso se Efectivamente, eso es una parte, se puntúa en una parte de la nota de impresión artística. Por ejemplo, cuando yo estoy en ejecución, yo no me fijo en esas cosas, yo me tengo que fijar en... Claro, o sea, cuando yo punto de ejecución Como tengo juez que es fijarme. muy complicado. Sí. Es O verdad sea, que a veces sí. cuando tú vas a una competición y te salen mal las cosas, te metes con los jueces porque es lo más difícil, o sea, lo más Pero, fácil. Sí, claro, claro. yo por Realmente ejemplo, el trabajo de los jueces igual hay que ponerlo en imagínate, valor. Nara me dice, no, es que era muy artística, tal, no sé qué, yo, vale, pero es que yo estaba en ejecución, yo no me tengo que fijar en eso. Eso Yo es. estoy ejecución, yo tengo que mirar cómo Vete a suben la las ventanilla de al piernas, lado. cómo, literal, o sea, cómo estás subiendo, cómo estás ejecutando, cómo lo que estás haciendo, los movimientos son limpios, no son limpios, cuánto estás subiendo, cuánta altura tienes, todo eso. Y luego también, el tema de la altura, hemos enseñado aquí esto, vale, veremos igual una pierna, pero en un equipo de 8 personas. Tengo que hacer la media. Yo tengo que, claro, es que son muchísimas cosas a tener en cuenta. Claro, igual una nadadora me saca, pues eso, claramente la rodilla fuera, ¿no? Pero es que luego igual la que está al lado, pues no saca ni la rodilla. O sea, que luego lo que me estás contando, María, es que haces la carrera de abogada y dices, bueno, esto es fácil. O arquitecta y dices, mira, lo Yo siento, no soy pero... jueza todavía, ¿eh? No, pero sí, animo a todo el mundo que le guste la sincro. Necesitamos porque... más jueces. Sí. Animamos a todo aquí el mundo, que a las exnadadoras y tal. Bueno, que esa es otra de las preguntas que os iba a Sí. hacer. Mira, es que os podría enseñar en el móvil las preguntas que me han mandado. Tengo que además poneros una pregunta que me ha hecho una persona, que nos ha hecho una persona en Instagram. Pero antes de hacerla, me ha quedado un montón. Tenemos que volver a vernos. Pero hay una pregunta, igual es muy ridícula, pero es: ¿cuántas nadadoras de natación artística hay ahora en estos momentos en Guipúzcoa? Que la gente lo sepa. Wow, yo no sé decirte un número, ¿eh? Vamos a decir menos de 100. Guipúzcoa. Bueno, Guipúzcoa. Yo creo que alrededor ¿federadas de o no 100. federadas? O sea, yo creo que Todas juntas. en el club, en EASWIM, puede que haya Bueno, podemos seguir por ahí. ¿Cuántos clubes de natación artística hay en Guipúzcoa? dos. Dos. Uno, que somos nosotras, y luego en Eibar tienen una sección, pero realmente todas las entrenadoras que han tenido han sido nadadoras nuestras. Yo o sea, estuve nosotros, en esa. sí. Todos. O sea, Sí. el Sí, club, ya nosotras me como acuerdo, club además. hemos intentado que se haga más presencia, porque al final a nosotros también nos conviene que haya más clubes alrededor nuestro. Pero es verdad que es una disciplina tan difícil en la que hay tan poca visibilidad, tan poca gente, pocos recursos, pues que al final... No va ahí mi pregunta, ¿eh? Quiero decir, estáis 2 clubes. Vamos a poner que sois menos de 200 nadadoras Sí, en seguro. Guipúzcoa. Bien. Y la pregunta es: ¿vosotras qué recomendaríais o cómo diríais que de aquí a, vamos a decir, 10 años, en vez de haber 200 nadadoras, haya 2000 nadadoras? ¿Qué cosas tenemos que cambiar? Y aquí, de verdad, ser completamente sinceras. En la Federación Guipuzcoana de Natación, en la Federación Vasca de Natación, en la sociedad en general, ¿qué necesitamos para que un deporte tan increíble, y no lo digo por fardar, o sea, por piropear o solo, no, un deporte tan increíble como estos, ¿qué necesitamos hacer para pasar de 200 a 2000? Bueno, yo creo que lo primero es visibilizar. Claro, Yo por creo que es eso un estamos punto aquí. muy importante. Sí, de hecho, sí. O sea, visibilizar este deporte. Que tenga más protagonismo, que se sepa más de la sincro. Que ¿Hay se hable más. referentes? Bueno, tenemos la campeona del mundo hace 2 semanas en España, o sea, a nivel estatal. España es un país a nivel internacional muy Vamos potente. al periódico principal de deportes en España, que puede ser Marca. ¿Y dónde está? Ahí está el está quid el de la problema. cuestión, ahí está el problema. Por lo tanto, volvemos a la visibilización Efectivamente, yo creo que es del muy deporte. importante que en los espacios públicos se hable de este deporte. Sí, es lo que hablábamos antes. Sí. Hay mucha gente, o sea, en una ciudad tan pequeña como Donosti, que no sepa que aquí se puede hacer este deporte. Para mí me choca.
En plan, O sea que tenemos que trabajar en la visibilización. Sí, ¿Algo nosotros más? desde el club creo que, o sea, en los últimos años se está haciendo pues ese hincapié en intentar trabajar con coles, hacer jornadas de puertas abiertas, etcétera, para que la gente venga a probar. Pero también creo que hay una parte de recursos a la que no podemos llegar. O sea, al fin y al cabo, por ejemplo, en el club está solo Sara como entrenadora y bueno, yo que le voy a echar un cable a veces y otras nadadoras que también echan un cable con categorías inferiores, pero realmente no hay espacio para que entre más gente, ni hay recursos para Claro, es un nivel, o sea, al final la sincro es un deporte muy complejo que o sea, necesitas gente que realmente, o sea, técnicos, o sea, gente que realmente entienda de sincro, aparte, o sea, son muchas cosas las que hay que entrenar, no solamente, o sea, está la natación, las apneas, la flexibilidad fuera del agua, o sea, preparación física preparación general, como física. cualquier... Yo ahí O sea, veo dos cosas. acrobacias, Otra que me pinos. apunto y es la necesidad de profesionales, de técnicos, técnicas, para que también luego haya más recursos, ¿no? Y luego, por Sí. otra parte, también, Y luego lo ya que sé que es hablábamos la antes macho, también de la pero desde piscina, aquí tal. me gustaría subrayar el papel de Sara Alonso en el mundo de la natación artística, porque si no hubiese sido por ella, yo creo que no Ella se le habría. metió entre ceja Y ceja. cuando hablamos de personas referentes en la sociedad, hay algunas veces que se nos olvida este tipo de personas. Ya sé que la natación artística es algo pequeño en un mundo tan grande, pero yo creo que tenemos que saber que personas como, por ejemplo, como Sara, algunas veces yo creo que deberíamos de ser un poquito más conscientes de estas personas y de apreciar el trabajo que han hecho. Y de que chicas como vosotras, o chicos en un futuro, pues en realidad empezamos gracias a personas como ella. Totalmente. Y de hecho yo creo que, o sea, la sincro al final puedes extrapolarlo. O sea, yo sé que hacer sincro de los últimos años de mi vida me ha servido para muchísimas cosas. O sea, yo ahora no podría estar estudiando un doble grado sin esa disciplina que me ha dado la sincro. Eso lo tengo Efectivamente. tan claro. Total. Y trabajo en equipo, o sea, no hay deporte más en equipo que la sincro. Real. O sea, Y ahí es Sí. donde está la pregunta. Y es, ¿en qué decís a las niñas y niños que están interesadas en hacer algún deporte? O incluso a, no sé, a los padres y madres que están y dicen, oye, pues mira, le voy a llevar a mi niño al fútbol o tal o cual. Y ya me estás diciendo, mira, si hace natación artística, va a haber cosas que va a aprender para toda su vida. Luego, independientemente de si llega al alto nivel o no, pero disciplina. vergüenza. Al final, échate toda una ¿Me podéis piscina. desglosar algunos Sí. adjetivos que gracias a Totalmente. la natación artística pueden desarrollar esos niños para que los padres y madres y tanto ellos Sí. también digan, ostras, yo mañana mismo voy, igual no hay sitio, pero mañana voy? Sí. Yo diría compromiso 100%, porque al ser un deporte tan de equipo que, o sea, si falta una chica, una compañera del equipo, no podemos trabajar. Eso es así, porque hay que sincronizar las 8 a la vez y sincronizar 7 no sirve. O para hacer trabajos de acrobacias o para cualquier cosa. Eso, lo primero, el compromiso, eso seguro. ¿Qué más? Yo creo también la actitud. Al final te echas a una piscina, porque las competiciones son piscinas enteras, o sea, en plan de ni corcheras, ni nada, vacía. piscina entera, vacía, todo el mundo te está mirando, tienes 16 jueces mirándote, más toda la grada, tal. Joder, al final tienes que tener valor para echarte a una piscina, Sí, defender lo que es defender tuyo. lo que es tuyo, esa actitud en plan de esa performance de decir, mira, aquí estoy yo, lo voy a hacer. Sí, salga mejor Trabajo o peor, duro. pero... Sí. Luego también- aprender, sí. aprender de los errores y de las derrotas también. Ujú. Que al final no Sí. todo va a ser bueno y hay veces que por mucho que entrenes pues va a haber malos resultados y hay que saber Totalmente. gestionarlos y seguir para adelante con la vida. ¿Qué más podríamos decir? El compañerismo. Compañerismo. Compañerismo, muy importante. Y luego Ojalá hubiese aprendido yo eso. No, soy más individualista que... yo diría también como aprender a gestionarte y a organizarte. O sea, por ejemplo, sí. yo no me considero Einstein, pero mis amigas se pasaban toda la tarde estudiando y yo sabía que tenía que ir a entrenar. Ahora sé que a las 6 tienes que salir de casa y que no vas a volver hasta las 9:30. Tienes 2 horas para estudiar, ponte a estudiar ya, estudia en 1 hora y a la piscina. Y ya está. Y siento que eso, que además hoy en día, que es mucho de procrastinar, no me sale la palabra, pero bueno, quiero Procrastinador. decir, eso. Porque esa palabra últimamente está apareciendo mucho en mi Sí. vida, pero efectivamente... Pues fíjate. ¿Sabéis lo que Pues eso significa que- procrastinar? Sí, Igual como la gente no sabe. ¿Tú posponerlo, sabes lo que es, posponer Markel? todo el rato las cosas.
poner las cosas que tienes que hacer para... Eso es como tienes una serie de cosas importantes, igual me corregís, pero yo lo entiendo como tienes una serie de cosas importantes o tienes un checklist que hacer y sin embargo empiezas a realizar otras. Total. Evitando Sí. el momento que te tiene que llegar tarde o temprano, ¿no? De hecho, a mí ahora mismo que he dejado de nadar, me pasa a veces que digo, joder, me tengo que hacer 8 millones de cosas, tal, y es como que, lo hago dentro de media horita, tal. Eso es, voy a ver el Instagram 5 minutos. Sí, al final, antes era como que yo sabía que tengo que estar a las 6 porque mis compañeras van a estar ahí a las 6, no puedo fallar, no puedo llegar 3 minutos tarde, porque 3 minutos son 3 minutos que hay que aprovechar. Y sí, eso es así. Literal. Es así. 3 minutos me da tiempo a hacer los 2 espagats sencillas. Eso Chicas, es así. solo como resumen, Sí, y para que veáis que necesitamos que vengáis más veces, todas las preguntas que no os he formulado, os voy a que no decir hemos solo contestado algunas ninguna. cuantas, ¿vale? ¿Cuáles son las principales diferencias entre entrenar la natación artística o la natación de velocidad y fondo? Os voy diciendo, ¿eh? ¿Un nadador convencional podría adaptarse fácilmente a la natación artística? Gente que me ha dicho esto, ¿eh? ¿Qué cualidades son las más importantes en la natación artística comparadas con, por ejemplo, con la natación convencional? O otros temas, por ejemplo, el lado menos visible de la natación artística. Seguro que hay el lado oscuro de la luna en la natación artística también. Luego, el tema de la nutrición y la natación artística. No hemos hablado nada de ella, pero seguro que también hay un melón por abrir aquí. Es decir, en competición, qué hay que comer, cómo se nutre un deportista en el que tiene una demanda tan alta de ingesta calórica e incluso también de respiración. Más cosas, el tema de la coordinación, la apnea y el esfuerzo. Aquí hay un montón de preguntas que me han hecho en este tema. Luego, ¿cómo es un día en la vida de una nadadora artística, por ejemplo, como vosotras? Es decir, ¿cómo os organizáis el tiempo? Estamos en activo. Pero habéis tenido una vida como nadadoras artísticas o veis ahora a las deportistas también cómo es su día a día. Más lesiones y dificultades en el deporte, en la natación artística, qué lesiones son típicas, etcétera, etc. Es verdad que muchas de las preguntas que has hecho siento que ni siquiera tendríamos respuesta, porque es un deporte tan minoritario que ni siquiera hay esos estudios. Me acuerdo que ahora estaba una del Sestao, creo que estudió fisio o algo así, y estaba haciendo el TFG sobre esto de las lesiones en el deporte y tal, porque es una cosa que ni siquiera se ha estudiado. Entonces es como que está tan de lado el deporte que ni siquiera... Pero quizás tenemos que hablar de ello. O sea, en realidad no tenemos por qué hablar con respuestas de decir, no, esto es así o asao. Sí. Sino, bueno, pues discutir sobre ella y pues mira, yo tuve esta experiencia, la otra, etcétera, y visibilizarlo más. Y ya por último, para terminar, el primer podcast de natación artística de muchos que van a ver, una última pregunta que me ha hecho Olaya Mújica. Uy. Esa amiga mía. Zein da kirol honen alderik politena. ¿Cuál es la cosa más bonita de este deporte? La más bonita, es lo que ha dicho. Esos valores que hemos, o sea, en mi Los caso valores. por lo menos sí. O sea, yo me siento súper orgullosa de tener amigas como María, por ejemplo, que hace 5 años, por ejemplo, en los que no entrenábamos juntas y aún así nos juntamos un día. La gente no sabe cómo habéis entrado por aquí, pero ha sido de, María, sí, estoy aquí, etcétera. O sea, se ve un rollazo entre vosotras de Sí. la conexión. Y de hecho, pegadas en el agua. que a María la veo una vez al año, pero es como que siempre va a haber esa conexión. O Chris, por ejemplo, que ahora se ha ido a Argentina, y yo hablo con Chris en Argentina y no pasa nada. Podemos decir que la cosa más bonita de la natación artística es la conexión que haces con la gente, con las personas. Sí. Pues ahí tenemos la respuesta. Bueno, 1.000.000 de gracias, María. 1.000.000 de gracias, A ti, Naroa. a ti. Yo lo he disfrutado un montón. Markel también. Ya sé Markel se quiere ir a casa. que está diciendo, ¡guau! 57 minutos, pero creo que lo merece. No sé. ¿Cuánto es? 49 minutos. Esto De va los así más entero. largos. ¡Pa saco! Y espero que la gente escuche mucho. Hay mucha información, mucha más que tenemos que dar, explicar mucho mejor la competición, imágenes, etcétera. Así que quedamos para la próxima Perfecto. y vamos hablando sobre ello. ¿Lo habéis disfrutado? Súper bien. ¿Nerviosas? Yo estaba muy nerviosa al principio, pero la verdad que muy bien. Bueno, una de las cualidades de la natación artística Actitud. es la actitud. La Yo creo actitud. que la actitud ha sido increíble. Actitud positiva, siempre. Eso es. Bueno, 1.000.000 de gracias. Hasta pronto, chicas. Agur.